Y le informamos que en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el combate al robo de combustibles es una tarea que ya inició el gobierno federal y que se llevará a cabo dentro y fuera de Petróleos Mexicanos. Y además señaló que en los primeros días de la estrategia se ha reducido el delito en 17.4%. Veamos. Informes de Petróleos Mexicanos revelaron que en 2017 se registraron pérdidas de 60,000 millones de pesos por robo de combustible. En ese año, diariamente se reportó el robo de 600 pipas con 15,000 litros de combustible cada una, lo que equivale a 200 millones de pesos diarios y representan en un año el presupuesto para importantes obras. Para tener una idea, con lo que se han robado este año, alcanzaría para financiar el 40% de una refinería, o para ponerlo en otros términos, 3 años de robo de combustible es el equivalente a una refinería nueva. Para hacerle frente a esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex, en el que participan 15 dependencias federales. Entró en marcha el pasado 20 de diciembre y a la fecha ha logrado disminuir en un 17% el ilícito y de igual manera ha destapado varias hipótesis. Hay la hipótesis de que de todo el robo, solo el 20% se da con la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla, que la mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y con una red de distribución. Por estos hechos, actualmente Pemex ha iniciado procedimientos contra 3 funcionarios que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Y actualmente el Ejército y la Marina resguardan 73 instalaciones estratégicas de la empresa productiva. Sin embargo, se desplegarán 4,000 elementos más en otros puntos de incidencia. Después de este análisis realizado por Pemex, se determinaron 58 instalaciones a las que se le debería de dar atención dentro de este plan conjunto. Estas son, como ven en el cuadro inferior izquierdo, 6 refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, dentro de la que se encuentra una marítima, 12 estaciones de rebombeo y el Centro de Control México, que ya lo mencionó el director de Pemex. El presidente de la República informó que aunque la mayor incidencia de robo de combustible se registra en la zona centro del país, el plan contempla blindar atención a todas las regiones para que el delito pueda ser erradicado. Eric Pinto, 21 Noticias.